Bueno, buenas noches, estudiantes de la sede de Metapan de la materia de álgebra y funciones. Vamos a revisar en este caso la, la solución de la agenda de la tutoría 2. Así es que ¿se escucha? Sí, ahí Bien, estamos. bien. Vamos a presentar en este caso el material de la agenda 2, que ha sido, en este caso los créditos son para el licenciado Marvin Gracias, el coordinador de la materia. Eh, bueno, si en algún caso no se escucha o tenemos problemas con la presentación que estoy haciendo, pues también me avisan para ir revisando esas cosas. Ok. Bien, en este caso eh, teníamos como un punto de la agenda 2 revisar un poco el material en la plataforma que era respecto a, a la suma de polinomios, ¿sí? Resta de Ajá. polinomios, multiplicación de polinomios y división de polinomios, ¿ya? Entonces, Ajá. vamos a revisar los ejercicios que se plantean. Eh, por ejemplo, empezamos con el primer ejercicio y dice sea P de X y Q de X. Y en este caso se necesita encontrar P de X más Q de X. En este caso vemos que P de X es igual a 3X al cuadrado más 5. Y Q de X es igual a 8X al cubo más 5X al cuadrado menos 1. Una forma de resolver esto es escribiendo los polinomios con todos sus con todos sus con todas sus expresiones algebraicas. Por ejemplo, en este caso, el polinomio p de x solamente es 3x al cuadrado más 5. Entonces, para completarlo y llevarlo al mismo grado del polinomio q, que es de grado 3, entonces es como que tengamos 0 multiplicado por x al cubo más 3x al cuadrado más 5. Y bueno, ahora tenemos el polinomio q, como ya decíamos, 8x al cubo menos 5x al cuadrado y menos 1. Y ahora nada más es de hacer las operaciones de suma de manera ordenada, respetando los exponentes, ¿sí? Por un lado tenemos acá todos los exponentes al cubo, Sí. por este lado todos los exponentes al cuadrado, y en este caso los términos independientes. Y ya solamente es una operación sencilla de una suma, y eso entonces estaríamos encontrando P de X más Q de X como primer paso, ¿sí? Ahora, Ajá. el siguiente paso es a la suma de P de X más Q de X, a la suma de P de X más Q de X, se ve el puntero. Sí. Bien, entonces a la suma de P de X más Q de X restarle R de X, ¿sí? Y en este Ajá. caso, el polinomio R de X solamente es 8X más 4, ¿sí? Y en este caso, como es restado, entonces es de tener cuidado es de tener cuidado con el signo, ¿verdad? Es de tener Ajá. cuidado con el signo. Entonces, si nos fijamos, acá también hemos llevado al polinomio R de X a un polinomio de grado 3, ¿sí? Agregándole 0x al cubo más 0x al cuadrado. Y tenemos menos 8x y menos 4. Entonces, cuando hacemos esto, lo que hacemos es llevarlo a una manera ordenada, de tal manera que hacemos las operaciones por, por el exponente, digámoslo así, ¿sí? Ajá. Según el grado de la variable x, ¿sí? De manera ordenada, y ya nada más operamos. Entonces acá tenemos 8x al cubo más 8x al cuadrado, en este caso 0x más 4
restado con 0x cubo más 0x al cuadrado menos 8x menos 4. Y esto nada más es 8x al cubo menos 0x, eso es 8x al cubo. Tenemos 8x al cuadrado, en este caso más más 0x al cuadrado, eso es 8x al cuadrado. Y acá tenemos menos 8x y acá se nos cancela 4 y menos 4. Entonces, por un lado, el ejercicio nos muestra que tenemos a p de x más q de x menos r de x, y lo que tenemos que hacer es operarlo de manera, digámoslo así, por separado. Primero realizamos la suma, p más q de x, y luego realizamos la resta. ¿Sí? Bien. Sí. Ahora, dice efectuar la suma de a más 1/2 de b y menos 2/3 de a más 3/4 de b. En este caso, si nosotros nos fijamos, el polinomio, el ejercicio que teníamos antes era un polinomio, un polinomio en ese caso de grado 3, y en este caso lo que tenemos es que estamos haciendo la suma de dos expresiones algebraicas que no necesariamente son un polinomio, pero nos dan la pauta para que los operemos de manera ordenada, ¿sí? Por un lado, operamos las variables con variable a, y por otro lado, de manera ordenada, las variables, las expresiones con la incógnita b, ¿sí? O con la variable b. Entonces, lo que nos dice el primer ejercicio y es que tenemos que llevarlo a una manera ordenada en la cual operemos, en el caso anterior, por grado del polinomio, y en este caso, por el tipo de la incógnita. ¿Verdad? Entonces, sí. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Como dice, efectuar la suma. Es una suma. Entonces tenemos a más 1/2 de b. Y la otra expresión es menos 2/3 de a más 3/4 de b. Bien, si nosotros nos fijamos en esta expresión menos 2/3 de a, ¿sí? Al operarlo o al sumarle a, este a que tenemos acá nosotros lo podemos escribir como 3/3. Entonces, si nosotros tenemos acá 3/3 menos 2/3, nos queda 1/3. ¿Sí? Y acá, esto que tenemos acá, el 1/2, si acá nosotros nos fijamos que tenemos el 4 como denominador, ¿verdad? 3/4, esto puede ser 2/4, ¿sí? Entonces tenemos 2/4 más 3/4, eso es 5/4. ¿Sí? Y eso es 5/4 de b. Sí, ahí estamos. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora dice, si tenemos 3/4 de a, restar 1/3 de a más 5/4 de b. En este caso, una forma, digamos, atendiendo a las formas que hemos visto anteriormente, nada más tenemos que ordenar, ¿vea? Por un lado, acá todas las expresiones con incógnita a, y por acá todas las expresiones con incógnita b. Esto acá sería como sumar 0 por b, ¿verdad? Acá, en esta parte de acá, 0 por b, que sería nada más como por tenerlo ordenado, ¿sí? Pero acá, como sabemos que no tenemos aquí, no tenemos una expresión con la incógnita b, pues solamente nos quedaría menos 5/4 de b. Y aquí nada más habría que tener cuidado con realizar esta operación que tenemos por acá. 3/4 de a menos 1/3. Y pues en este caso lo que hacemos generalmente es el mínimo común múltiplo, que es la multiplicación de 4 por 3. Y 4 por 3 entonces es 12, ¿verdad? Entonces tenemos 12 entre 4 sería 3 por 3, 9, ¿sí? Menos
12 entre 3 sería 4 por 1, 4 y sería 9 menos 5, 9 menos 4, ¿verdad? Serían Sí. 9 menos 4 entre 12 y 9 menos 4 sería entonces 5 doceavos de A menos 5 cuartos de B. Bien, ¿qué más tenemos acá? Dice, ordenemos los polinomios y operemos. Ahora, en este caso, lo que tenemos es la multiplicación de dos polinomios, ¿sí? Una forma de hacerlo es escribir el polinomio, digamos, le vamos a llamar a este, le vamos a llamar al de arriba P de X y al de abajo Q de X. Y lo ordenamos como ya habíamos visto, de según su exponente de mayor a menor, ¿sí? Entonces el polinomio de arriba solamente es x al cubo más x al cuadrado y el polinomio de abajo es 2x al cubo menos x al cuadrado más 2x menos 1, ¿ya? Este menos 1 que tenemos acá, en algunas veces lo hemos dicho que es como que tengamos, en este caso, ¿no? Es como que tuviésemos menos 1 multiplicado por x a la 0, ¿verdad? X a la 3, X a la 2, X a la 1 y X a la 0. Pero lo dejamos como un término independiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es multiplicar el X al cubo por todo el polinomio de abajo, ¿sí? Y ese resultado, respetando la ley de los signos, lo escribimos acá en esta fila. Debajo, que es este otro resultado que tenemos acá, ese resultado es de multiplicar x al cuadrado por todo este polinomio que tenemos acá abajo, ¿sí? Entonces, ahí digamos se escribe así como para llevar el orden de lo que hablamos del exponente de la variable x, y entonces decimos 1 por 2 es 2 y 3 al cubo por 3 al cubo se deja la misma base y se suman sus exponentes, ¿verdad? Entonces tenemos x a la 6, x a la 6, 2x a la 6 al multiplicar x al cubo por 2x al cubo. Entonces eso es 2x a la 6. El siguiente es x al cubo por menos x al cuadrado. Respetando la ley de los signos, más por menos da menos, ¿sí? Da menos. Entonces tenemos x al cubo por x al cuadrado. Bueno, se deja la misma base y se suman sus exponentes. X teníamos 3 más 2, x a la 5. El siguiente sería x al cubo por 2x. Entonces tenemos x al cubo tiene signo positivo y acá signo positivo, más por la ley de los signos da más. Y tenemos x al cubo por 2x, tenemos 2x a la cuarta. Y el siguiente es x al cubo por menos 1. Ah, bueno, y entonces eso es menos x al cubo. ¿Estamos bien ahí? Sí. Y el siguiente, ahora sería x al cuadrado con signo positivo multiplicado por todo este polinomio. De la misma manera y respetando la ley de los signos, ¿qué es lo que tendríamos? Si nos fijamos acá, tenemos un 0x a la 6, ¿sí? Porque nosotros cuando multipliquemos 2x al cubo por x, obtendríamos 2x a la 5, positivo, que es el que está acá. Entonces, por conveniencia, nosotros agregamos este término, ¿vea? Por lo que decíamos antes, por mantener un orden de los exponentes del polinomio. Pero en realidad el primer término que nosotros encontramos de multiplicar x al cuadrado por 2x al cubo sería 2x a la 5. Por la ley de los signos, luego tendremos x al cuadrado por menos x al cuadrado. Entonces tenemos más por menos da menos, x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. Luego tenemos x al cuadrado por 2x.
Entonces tenemos por la ley de los signos más por más 2x al cubo. Finalmente, x al cuadrado por menos 1. Y eso sería menos x al cuadrado. Luego, al hacer la suma de los términos, tenemos 2x a la 6. Acá tenemos 2x a la 5 menos x a la 5. Tenemos x a la 5 positivo. Y aquí tenemos 2x a la cuarta menos x a la cuarta. Tenemos x a la cuarta positivo. Y aquí 2x al cubo menos x al cubo. Pues tenemos x al cubo positivo. Y acá solamente bajamos menos x al cuadrado. Y así hacemos entonces, esta sería una forma de hacer la multiplicación de polinomios. ¿Estamos? Sí. Bien, el otro punto es hacer la división. Hacemos la división de polinomios y este es un método, es como el método tradicional, ¿no? En mi caso es como con el método con el que yo aprendí a dividir. Y digamos... Yo también. Ajá. Sí, digo porque como ahora vienen, bueno, hay otros métodos, vea, estuvimos viendo también en una asesoría con usted, creo, otros métodos, otros cocientes, está la sintética, sí. Ruffini creo que estuvimos viendo con usted. Sí, ajá. Entonces, pero bien, este es el método tradicional con el que nosotros empezamos. Aprendimos más bien. Entonces lo que nos dice es que tenemos acá un polinomio 2x a la 5 más x al cubo más 2x al cuadrado más 3 dividido por x al cuadrado más 1. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que nos pide? Pues hacer esa división y al final hay unos métodos de comprobación, ya vamos a ver si los comprobamos, pero vamos a revisar esta división. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos acá x, acá el exponente es x a la 5 y acá el exponente es x al cuadrado. Entonces, para que lo contenga, ¿verdad? Para que esto tenga sentido, el exponente no tiene que ser mayor a x al cubo, ¿verdad? O en este caso, x al cubo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros multiplicamos 2x al cubo por x al cuadrado, vamos a obtener como resultado una expresión con un exponente de grado 5, que sería justo el grado que andamos buscando acá. Entonces, para que se cancele, ¿sí? Andamos buscando algo que se me cancele con 2x a la 5. ¿Quién se cancela con 2x a la 5? Se cancela menos 2x a la 5. Entonces, acá este coeficiente tiene que ser 2x al cubo multiplicado por x al cuadrado, me da 2x a la 5. Cuando pasa para acá lo pasamos con el signo negativo. Entonces tenemos menos 2x a la 5. Luego tenemos 2x al cubo por 1 y eso es 2x al cubo. Y lo pasamos para acá con signo diferente, menos 2x al cubo. Y bien, entonces nos damos cuenta que acá cancelamos esta expresión y acá nos queda menos x al cubo. Es decir, menos 2x al cubo más x al cubo nos queda menos x cubo. Luego bajamos el 2x al cuadrado y acá bajamos el 0x, que es el elemento que hemos agregado como por conveniencia, y el 3. Bien, entonces ahora tenemos un polinomio de grado 3 que necesitamos en este caso dividir, un polinomio de grado 3 que necesitamos dividir por un polinomio de grado 2. ¿Y qué es lo que necesitamos en este término acá? Si este término es negativo y con coeficiente 1, necesitamos entonces encontrar 1 con coeficiente 1 y con signo positivo para que se nos cancele, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos esa revisión y acá nos damos cuenta que tenemos un x al cuadrado, pues entonces para lograr un x al cubo tendríamos que multiplicarlo por x. Y si necesitamos un coeficiente 1, pues nada más por x. Y quedamos con el coeficiente en x 1. Entonces, decimos
Ahora y vemos qué signo tiene que tener. Si nosotros decimos menos por más, da menos. Y tiene que pasar para acá, positivo, con signo diferente, ¿verdad? Entonces decimos bien, ahora entonces el nuevo término que andamos buscando entonces es menos x. Ahora multiplicamos menos x por x al cuadrado y nos queda menos x al cubo. Cuando lo pasamos para acá, cuando lo pasamos para acá, ya nos queda x al cubo positivo. Ahora, tenemos por la ley de los signos menos acá y más acá, menos por más da menos. Cuando pase para acá va a pasar positivo. X por 1, X, ¿verdad? Y por la ley de los signos menos X. Y va a pasar para acá, X positivo. ¿Verdad? Y entonces ahora nos damos cuenta que operamos y nos damos cuenta que esto se nos cancela y solo nos queda, bajamos 2x al cuadrado y aquí tenemos 0x más x es x y bajamos al término independiente que es 3. Ahora vemos que tenemos un polinomio de grado 2, ¿sí? Un polinomio de grado 2 que lo queremos dividir entre otro polinomio de grado 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué coeficiente tiene acá? Coeficiente 2. Tenemos entonces que buscar un número, ¿verdad? Que al multiplicarlo por este nos dé un coeficiente 2 y además nos dé un signo contrario a este. Si este es positivo, necesitamos un signo negativo. Y entonces ese valor que andamos buscando es 2. ¿Por qué? Porque 2 positivo multiplicado por x positivo al cuadrado, 2x al cuadrado. Al pasarlo para acá, nos queda menos 2x al cuadrado. Bien, nos queda menos 2x al cuadrado y ahora tenemos dos términos independientes, 1 y 2. 2 por 1, 2. Pasa para acá, menos 2. Bien, ahora ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, nos damos cuenta que esto se nos cancela y acá nos queda x más 0 es x, 3 menos 2 es 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? A esta expresión, como le decíamos en octavo grado, el dividendo, ¿verdad? Este es el divisor. Este es el cociente y este es el residuo. De tal manera que si yo multiplico el divisor por el cociente y le sumo el residuo, estaría encontrando el dividendo, ¿verdad? Sí. Entonces nos dice de que tenemos el cociente 2x al cubo menos x más 2 y como residuo x más 1. Ahí estamos. Y en esta otra parte dice encontrar la solución de los siguientes ejercicios. Tenemos acá en este caso unas expresiones algebraicas que necesitamos encontrar su conjunto solución, y en este caso como es una igualdad, ¿sí? Entonces encontraríamos el valor que o los valores, en este caso si al operarlo nos da un polinomio de grado 2 o no sé, encontraríamos los valores de x que nos resuelven esta igualdad. Por un lado, ¿qué es lo que se hace? Por un lado lo que hacemos es que escribimos del lado izquierdo todos los términos con variables con incógnitas y escribimos del lado derecho todos los términos independientes. Entonces tenemos por este lado menos 5 y solamente tenemos acá a más 7 y lo pasamos para acá como menos 7. Tenemos por este lado 3x al cuadrado, 3x más 5. 3x más 5 dividido entre 2x menos 3 acá, y de este lado este término está positivo, pasa para acá negativo. Cuando ya los tenemos ordenados de esta manera, nos damos cuenta que 2x menos 3 es parte común en ambas expresiones. Entonces,
como tenemos el mismo denominador, entonces decimos, bueno, entonces el MCM en este caso es 2x menos 3. 2x menos 3 y nada más nos quedaría hacer la operación de 3x más 5 menos x menos 2. Aquí sí hay que tener cuidado con el signo, ¿verdad? Porque el menos sí afecta a los dos términos. Operando, ¿sí? Operando acá, ¿qué es lo que tenemos? 3x menos x y 5 menos 2. Entonces 3x menos x es 2x y 5 menos 2, es decir, es 5 más 2 y 5 más 2 es 7. Entonces tenemos en la parte del numerador 2x más 7 y en la parte del denominador 2x menos 3 y eso igualado a menos 12. ¿Sí? Ahora seguimos revisando y 2x menos 3 aquí está dividiendo, lo mandamos acá a multiplicar, ¿sí? Para luego operar este paréntesis y despejar la variable x. Cuando nosotros hacemos eso nos queda 2x más 7, que es lo que tenemos acá, igual a menos 24x más 36. De la misma manera mandamos las variables x hacia un lado, los términos independientes hacia el otro, y nos queda que 26x es igual a 29. Y por lo tanto x es igual a 29 sobre 26. ¿Sí? Sí. Bien. Seguimos viendo ahora esta otra inecuación, ahora esta otra desigualdad. Y en este caso, igual, hacemos siempre lo mismo. Lo que necesitamos es encontrar el conjunto solución. Ahora vamos a tener un intervalo en este ejercicio. En este ejercicio, por ser una igualdad, era un valor de x que nos hace que se cumpla esa igualdad. Y en este caso, sí vamos a tener un conjunto de datos que van a cumplir esta desigualdad. ¿Cuál es ese conjunto de datos? Pues ese es el conjunto de datos que necesitamos investigar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en este caso partimos que tenemos 2 entre 1 menos x mayor o igual que menos x entre x menos 3. Esto, con esta expresión está negativa, está restando, la pasamos al lado izquierdo a sumar y todo esto entonces quedaría mayor o igual a 0. ¿Sí? Tenemos 2 entre 1 menos x más, porque ya sabemos que trae signo negativo y queda con signo positivo, x entre x menos 3 mayor o igual que 0. Esto es importante que lo recordemos, mayor o igual a 0. Entonces, cuando sacamos nosotros el MCM, ¿sí? Y operamos, nos damos cuenta que tenemos 1 menos x por x menos 3. 1 menos x por x menos 3. Y entonces sería como que tengamos 2 por x menos 3 más x por 1 menos x. ¿Sí? ¿Explicamos esto? ¿O ya lo entendemos cómo sale? ¿Sí? Sí, es la suma de fracciones, ¿verdad? Sí, es la suma de fracciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Operamos en los paréntesis y tenemos 2x menos 6 más x menos x al cuadrado. Bien, entonces ahora ¿qué es lo que tenemos? Reordenamos la parte del numerador. Recordemos que todo esto sigue siendo mayor o igual que 0. Ordenamos la parte del numerador y tenemos menos x al cuadrado más 3x menos 6. Entonces, dividido entre 1 menos x por x menos 3. Todo esto mayor o igual que 0. Ahora dice, es necesario analizar cada factor. En primer lugar, se observa que el polinomio x al cuadrado menos 3x más 6 nunca se hace 0. ¿Sí? Nunca se hace 0. Y sus signos en los reales siempre serán positivos. Este polinomio que tenemos acá, x al cuadrado, acá hay que
acá hay un paso que habría que revisarlo. Acá se saca de factor común menos 1, ¿sí? Ajá, sí. Sacamos de factor común menos 1 y sacamos acá al factor 1 menos x, también de factor común menos 1. Entonces aquí el paréntesis cambia. Entonces acá el paréntesis me queda x menos 1. ¿Sí? Entonces como acá tenemos menos 1 arriba y menos 1 abajo, se cancela. Entonces ahora el polinomio nos queda escrito de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos? Que el polinomio x al cuadrado menos 3x más 6 dice que nunca se hace 0 y siempre tendrá sus signos positivos, o siempre estará definido en los positivos. Ahora nada más nos queda investigar estas variables que tenemos acá. Sabemos que si x vale 1, esto no está definido porque esto es 0 y no podemos dividir algo entre 0. Entonces tenemos problemas en x1 y x3, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar ahora? Vamos a revisar un cuadro de variación. ¿Qué es lo que tenemos? Ya decimos, el polinomio x al cuadrado menos 3x más 6 es positivo en todos estos intervalos. Cuando x es, en todos estos intervalos, cuando los x menores que 1, en este caso cuando x es igual a 1, cuando está entre 1 y 3, cuando es 3 y cuando es mayor que 3. Ahora, ¿cuál es la otra expresión, el otro factor que tenemos? Es x menos 1 y el siguiente es x menos 3. X menos 1. ¿Qué va a pasar con x menos 1? Acá es 0, ¿verdad? Cuando x vale 1, esto es 0. Entonces, los anteriores van a ser negativos. ¿Sí? Los anteriores van a ser negativos, es decir, acá esto es negativo. Y luego, a la derecha del 0, todos serán positivos. Estamos claros ahí. Vemos el otro factor que es x menos 3. Entonces ese es 0 acá, cuando x vale 3. Entonces a la izquierda de 0, todos van a ser negativos, ¿sí? Y aquí estamos. Y a la derecha todos van a ser positivos. Bien, entonces ¿qué es lo que tenemos? El cociente. ¿Qué sucede con el cociente? Estamos claros. Acá no existe. En 1 y en 3 no existe. Pero ¿cómo va a ser su comportamiento en los anteriores? Veamos. ¿Qué es lo que tenemos? Arriba tenemos positivo. ¿Verdad? Esto es positivo. Esto es positivo. Y abajo esto es negativo. En la parte del denominador esto es negativo y esto es negativo. Menos por menos da más. ¿Verdad? Y más entre más da más. Ahora, ¿qué pasa en el intervalo de 1 a 3? La parte de arriba sigue siendo positiva, lo que ya sabemos, esto sigue siendo positivo, pero 1 menos x es positivo. Esta parte es positiva. Y x menos 3 es negativa. Entonces tenemos más por menos da menos. Y más entre menos, ¿cuánto nos da? Menos. Menos. Bien, a la derecha de 3 todo es positivo, por lo tanto esto será positivo. Bien, ¿qué es la desigualdad que teníamos? Queríamos encontrar los mayores o iguales a 0, ¿sí? Los mayores o iguales a 0. Ahora, según este cuadro de variación, los mayores o iguales a 0, ¿quiénes serían? Los positivos. Ajá, los positivos en este cuadro de variación. ¿Y quiénes son los positivos en el cuadro de variación? Menores que 1 y mayores que 3. Menores que 1 y mayores que 3. Y eso en forma de conjunto, bueno, aquí estamos, ¿va? Los menores que 1 y mayores que 3. O como conjunto sería de menos infinito a 1, unido con 3 a infinito, sin considerar el 1 y sin considerar el 3. ¿Verdad? Sin considerar el 1 y sin considerar el 3. Está lloviendo aquí usted nuevamente, no sé si se escucha bien o se escucha. Sí, yo sí la oigo. Y escucha la tormenta de la capital. También. Bien, entonces ahora tenemos
esta expresión. Y necesitamos encontrar también su conjunto solución o las variables que resuelven esa igualdad. Que lo que tenemos, x menos 3 al cuadrado menos 24 igual a x factor de 1 menos x. Dice que lo escribimos acá, desarrollamos el binomio y tenemos el cuadrado del primero, x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. En este caso, menos 6x, ¿sí? El doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es 3 al cuadrado 9 menos 24, ¿sí? Ahí, ese más está de mamba. Estoy en la tercera igualdad. ¿Cuál? Menos 2x más 3. ¿Para que sí? Sí, porque es que acá creo que acá lo quisieron expresar como el 3x. A ver, es que acá creo que lo quisieron expresar como el producto de x menos 3. X menos 3 por x menos 3. Porque desarrollando el binomio sería este resultado de un solo. Sí. Pero acá como que quisieron expresar x por x, y de ahí x por menos 3, quedaría menos 3x, luego quedaría otro menos 3x, o sea, aquí sería menos 3x y aquí menos 3x, y aquí menos 3 por menos 3, que es 9. Pero bien, entonces tenemos acá esta expresión, y de este lado tenemos x menos x al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? De igual manera, expresamos como un polinomio igualado en 0, y al expresar esto como un polinomio igualado en 0, lo que tenemos es que x al cuadrado por acá y x al cuadrado negativo por acá, pero pasa para allá positivo, 2x al cuadrado menos 6x, y acá x positivo pasa para allá negativo, menos 7x, y aquí menos 15, ¿sí? Menos 15, que es 9 menos 24, y eso igualado a 0. Y en este caso, para encontrar ese conjunto solución o las variables x que resuelven esa igualdad, se utiliza la fórmula general, la fórmula cuadrática o la fórmula general, donde sabemos que a es igual a 2, a es igual a 2, b es igual a ¿quién? A menos 7, y c igual a menos 15. Ahí nada más hay que tener cuidado con esos signos. Al resolver eso, ¿sí? Lo otro que hay que tener cuidado es que al resolver eso, al utilizar esta ecuación, esto nos dé mayor que 0, ¿verdad? Y pues en este caso sí se comprueba, porque C, la particularidad es de que C es muy grande, ¿no? Bien, al operar o al utilizar esta ecuación, esta fórmula, perdón, tenemos que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c entre 2a. Bien, ¿quién es b? Menos 7. B es menos 7. Y si b es menos 7, con el menos de la ecuación nos queda 7 positivo, ¿verdad? Más o menos, aquí estamos, vea, este menos es el de la ecuación y este es el que le corresponde al b. Entonces tenemos más o menos menos 7 al cuadrado es 49. Y aquí tenemos menos por más. ¿Cuánto es menos por más? Menos. Por menos. Más. Entonces tenemos 4 por 2, 8. 8 por 15. Y 8 por 15 dicen que es 120.
Y Ujú. entonces tenemos 120 más 49, 169. Y bueno, abajo también dividido entre 2a. Ya tenemos que 2a, el a es positivo. Entonces tenemos Sí. 2a. 2a. Bien, entonces tenemos acá 120 más 49, 169, raíz de 169, más o menos 7 partido por 4. Entonces dicen que la raíz de 169 es igual a 13, ¿verdad? Ujú. Más o menos 7 partido por 4. Por un lado, para x1, tenemos 7 más 13 entre 4. Y eso Ujú. es 20 cuartos. Y 20 cuartos es un hotel, ¿no? Entonces esto es 5. Y por otro lado, esto es x en x2 va a ser ahora 7 menos 13 de 4. Y eso es igual a menos 3 medios. Entonces, las raíces de ese polinomio son 5 y menos 3 medios. Ujú. Bien, Ajá. estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a revisar este ejercicio que es sobre el valor absoluto. Con respecto al valor absoluto, lo que hay que tener cuidado es al momento de hacer la separación Ujú. o los dos subconjuntos que resuelven esa igualdad, el tema de los signos, ¿verdad? Por un Ajá. lado, yo tengo, tenemos nosotros acá, ¿verdad? 1 más 2 factor de el valor absoluto de 2 más x mayor a 5. Ahora, Ujú. pasamos para allá, pasamos para el lado derecho este 1 y tenemos 2 factor de el valor absoluto de 2 más x mayor a 5 menos 1. Y entonces esto es 4. Ahora Hola, tenemos... buenas noches. Hola, buenas noches. Bárbaro. No han ido todo, ¿verdad? No había podido entrar. Disculpen. No hay problema. Estamos revisando la agenda porque De por la un unidad lado 2. la agenda de la unidad 2 porque por un lado pues Carla no la había visto y por otro lado pues podemos reforzar algunos conceptos que veíamos en la tutoría anterior, Sí. ¿verdad? Bueno, y mira, una duda. Ajá. Sí, no han dado hora para el examen. Fíjese que a mí me han dicho que es a las 6 de la mañana. Ah, no No, creo. no sé la verdad. Todavía no han dicho. Susto que dan gusto. Sí, porque es para el día domingo, ¿verdad? Sí, para el día domingo. Generalmente, Ajá. si es día domingo, creería que quizás como por ahí a las 10 de la mañana, ¿no? Yo creo que a las 10 está. Ah, ¿y dónde los Bueno, qué hacen? bien, para las 10 ¿Y dónde los hacen? ¿En Metapán o en Santana? En la en el sede. tapán. En Metapán. Ah. Sí, yo les digo porque, Así por es. ejemplo, el ciclo pasado, los de Aguachapán llegaban a Santa Ana. Ujú, ujú. Oh. Sí, por eso Bueno, no pues, nos han dicho nada. no han dicho nada, pero... De hecho, el licenciado de ahí de la sede pensaba que era el sábado o el domingo, creo, de álgebra. Ajá, y la Sí, él otra... sí pensaba, de hecho. Sí, y la otra cosa es que se han suspendido las tutorías, ¿verdad? Se suspenden las tutorías en estos 2 fines de semana que hay evaluación. Ujú. Sí, porque, ajá, por un lado llevan materias en un semana A y luego llevan en semana B. A las 10 está, ya vi aquí en el calendario. Ya vio en el Ujú. calendario maya. Ujú. Este, ¿Le miren, aparece? A mí no. yo creo que a las 10. Yo creo que a las 10. Aquí lo que tienen que tener, digamos, aquí lo que no se les debe pasar es que ahorita la distancia del primer examen de álgebra con el segundo de álgebra, digamos que quedan bien lejos, Sí. pero la distancia del primero de lógica con el segundo de lógica quedan bien cerca.
Ujú, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tienen de álgebra, bueno, el de álgebra es este sábado, ¿sí? Entonces digamos que ujú, tienen una semana más para preparar el de lógica, ujú. en el examen uno. Ese me cuesta. Ajá, en el examen uno. Entonces, para el examen 2 el de álgebra que tiene menos tiempo va a tener más tiempo, por eso la franja de tiempo es más amplia. Y el de lógica que va a tener una semana más para el examen uno para el examen 2 va a tener una semana menos. Entonces, eso es lo que quiero que no lo pierdan de vista porque sí van a sentir que entre el primer examen de lógica y el segundo van a sentir poco tiempo. Van a Bueno, sentir entonces poco a tiempo. prepararnos. Sí, ahí para que no sientan que va todo así. Ujú. Bueno, Sí, ya nos va a pasar el dato ahí, Carla, para... Ya veo que, desde aquí la veo que está revisando la Sí, calendarización. Ajá. sí, está bien colorida. Ya vio ¿cómo se llama? La fecha del examen 2 la fecha del examen 2 ¿De lógica? de lógica, 4 de noviembre. 4 de noviembre. Y el primero de lógica es el 21. 21 de octubre. El 21 de octubre al 4 de noviembre, ¿cuánto tiene? 22 días. 22 días. ¿dónde? 22 días, exacto. Entonces, en realidad, se siente poco tiempo. Y son Ujú. 3 pruebas, ¿verdad? Son 3 pruebas, ¿verdad? ¿Qué dice el Vamos calendario, a, Carla? vamos a sufrir de noviembre para allá. Hola. Bueno, Vamos a sufrir de noviembre para allá porque hay 3 fines de semana que tenemos parciales, álgebra, lógica y álgebra. Y es lo que les digo. Ese espacio lo van a sentir peor que estos diluvios que nos están viniendo de invierno. Ujú. Eso. Pero bueno, entonces seguimos. tengo miedo. Seguimos. Vemos que vemos que les mencionaba que por un lado tenemos ahora una una desigualdad con valor absoluto. Ay, Dios. En este caso, esta desigualdad con valor absoluto, lo primero que hacemos es despejar el valor absoluto, ¿sí? Despejamos el valor absoluto y cuando despejamos el valor absoluto, entonces hacemos la separación de los del valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Les decía, como tenemos uno más 2 factor del valor absoluto mayor o igual a 5, entonces lo que hacemos es despejando el valor absoluto, pasamos el 1 para acá, pasa negativo y esto nos queda 4, ¿sí? Esto nos queda 4 y acá nos queda 2 factor de este valor absoluto mayor o igual a 4. Entonces despejamos el 2, este 2 está aquí multiplicando, pasa para acá a dividir y nos queda que esta expresión en valor absoluto es mayor a 2. Es mayor a 2. Ajá. Ahora, lo que hay que tener cuidado es que la expresión nos dice mayor a 2. ¿Sí? En los ejercicios anteriores, por ejemplo, algunos nos decían mayor o igual. Y ahí hay que tener cuidado. En este caso nos dice mayor. Entonces, utilizando las propiedades de valor absoluto, que es lo que les mencionaba antes, ¿esto cómo se puede escribir? 2 más x menor X. que menos 2. No, no, son 2. Ujú. Por un Sí, porque lado, el valor absoluto tiene una parte negativa y una parte positiva, ¿vale? exacto, tiene una parte positiva y una parte negativa. Y para la Ok. parte positiva, esta es la ecuación uno es para la parte negativa. La negativa, sí, Para la exacto. parte negativa. Entonces allí sería menor. Aquí por eso sería menor. Porque lo que sucede Ajá, ajá. acá lo que sucede es como que ustedes tengan menos 2 más x, ¿verdad? Menos, o sea, tomando la parte negativa, menos el menos es un factor, vean, menos factor de 2 más x mayor a 2. Pero si lo multiplican por Ujú. menos 1, si lo multiplicamos todo por menos 1, el menos 1 que tenemos acá
quita, digamos, se nos vuelve positivo, esta igualdad va para el otro lado y este 2 se vuelve menos 2. ¿Se comprende esta ecuación 1? Porque si se fijan, también cambió el orden de la desigualdad. Porque si ustedes, o sea, es como que si nos guiémonos con la ecuación 2, ¿vale? Guiémonos con la ecuación 2. Es como que si ustedes tuvieran acá la ecuación 2, pero esto con un menos 1 multiplicado por menos 1. O como un factor menos. El factor común de todo esto sería el negativo. Entonces, si tenemos el factor común, el menos, por esto mayor o igual a 2, si multiplicamos todo por menos 1 para lograr que esto sea positivo, nos queda 2 más x, la desigualdad cambia y nos queda menos 2. Menos 2. Menos 2. Ah, ok, entendido. Por un lado. Por otro lado, para la parte positiva, pues nos queda tal cual como está. 2 más x mayor a 2. 2 más x mayor a 2. Entonces, dice solucionando para 1. ¿Qué es lo que tenemos para 1? Despejemos x. Despejemos x. Esto está positivo, pasa para acá. Negativo. Entonces tenemos 2 más x menor que 2. ¿Qué es lo que tenemos? Le sumamos, en este caso le restamos 2 en ambos lados. Esa es una forma, restarle 2 a ambos lados. O lo mismo que si esto está positivo, pasa para acá negativo. Entonces tenemos menos 2 y menos 2, menos 4. Por un lado tenemos los x menores a menos 4. Los x menores a menos 4. ¿Qué nos quiere decir? Que en términos de valor absoluto, esto, por un lado, me van a resolver ¿quiénes? Los x menores a menos 4. Aquí está, los x menores a menos 4. Por otro lado, para la ecuación 2, ¿qué es lo que teníamos? 2 más x mayor a 2. Igual, despejamos para x, y acá ¿qué es lo que tenemos? 2 más x. 2 más x. Menos en 2. este caso menos 2 porque le restamos 2, ¿verdad? Y aquí tenemos 2, menos 2. Entonces tenemos este, se cancela con este, me queda x. Y aquí tenemos 2 menos 2, 0. O sea, tenemos los x mayores a 0. Entonces, como ya encontramos, por un lado, que tienen que resolverme los x menores a menos 4 y los x mayores a 0, ¿sí? Este es el conjunto de solución, ¿verdad? Los x menores a menos 4 y los x mayores a 0. En notación de intervalo sería desde menos infinito hasta menos 4, pero sin considerarlo. Pero sin considerarlo, porque solo es menor. No es igual. Y desde 0 hasta infinito positivo, pero sin considerar el 0. Sin considerar el 0. ¿Se entiende cómo se resuelve eso? Sí, de hecho, esa parte me había quedado con duda en la tutoría, pero ya la solté. Bien, vamos ahora a revisar este ejercicio, ¿sí? Que es una de las aplicaciones del álgebra en este caso, y dice que se desea hacer una caja sin tapa, de manera que el largo de la base de la lámina, o sea, es decir, nosotros tenemos una lámina o tenemos una lámina o un cartón o una página, y dice que necesitamos construir una caja y que esa caja tiene que tener que el largo de la base de la lámina se usa de manera que el largo de la base de la lámina que se usa para su construcción es el doble del ancho, ¿sí? Es el doble del ancho. Si los cuadrados dice que se cortan en cada esquina de la lámina tienen lado 3 centímetros, si los cuadrados que se cortan en cada esquina de la lámina
tienen lados 3 centímetros, ¿qué tamaño de lámina da como resultado una caja de 60 centímetros cúbicos de volumen? Ujú. 60 centímetros cúbicos de volumen. Veamos, veamos. Para esto hemos preparado, hice estos dibujitos, se los quiero mostrar, me avisan si les aparecen. A ver, ¿se ve? Sí. ¿Sí se ve? Ajá. Entonces, dice el ejercicio que nosotros tenemos una lámina, ¿sí? Tenemos una lámina en la cual nosotros necesitamos hacer una caja que no tenga tapa, ¿sí? Entonces, lo que nos dice es de que un lado es el doble del otro. Nos dice que un lado es el doble del otro. Aparte de eso, nos dice de que nosotros necesitamos cortar unos cuadritos acá en la esquina que tienen 3 centímetros. Entonces es 3 centímetros acá, 3 centímetros acá y 3 centímetros acá. Es decir, Es el mismo que resolvimos con la página, ¿verdad, Lick? el mismo que resolvimos con la página, pero como hoy estamos virtual, tenemos que hacerlo con otra Sí, sí. metodología. Sí, estaba recordando nada más. Exacto, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una página, ¿ya? Y lo que hacíamos era recortarle acá, doblarlo a 3 centímetros, 3 centímetros acá, 3 centímetros acá, y de tal manera de que estos cuadritos que tenemos en las esquinas es un cuadrado de base y de alto 3. Eso lo nos dice el ejercicio, de base y de alto 3. El ejercicio no nos dice que es de base y de alto 3, pero ¿qué es lo que nos dice? Si los cuadrados que se cortan en cada esquina de la lámina tienen lados 3 centímetros, ¿sí? Lados 3 centímetros, entonces tenemos 3 acá y 3 acá, 3 acá y 3 acá. Al final, ¿qué es lo que estamos teniendo? Nosotros estamos teniendo, por un lado, estamos teniendo acá el alto de la lámina, en este caso, esta parte, si se fijan de lo que yo he representado por esta línea acá, esta distancia desde aquí hasta acá, ¿quién es? Es x menos 6. X menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque aquí hay 3 y aquí hay 3. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué 6? Sí. ¿Verdad? Por aquí tenemos 3 por aquí y 3 por acá. Entonces, 3 más 3, 6. Entonces, todo esto es x menos 6. Bien, de esa misma manera, en la parte de la base. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ahora tengo 2x. 2x menos 6. ¿Por qué 2x? Porque dice que la base es el doble del alto. Eso dice el ejercicio. Entonces, cuando yo corto esas esquinitas, yo tendría una figura como esta. Una figura como esta. ¿Verdad? Ahora, si yo doblo esta parte hacia arriba y luego esta parte hacia arriba y esta hacia arriba, o sea, de tal manera que yo construya una cajita, ¿verdad? Yo encontraría una figura, ¡tarán!, algo así, ¿verdad? Sí. 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 Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dice el ejercicio? Se desea construir una caja sin tapa, de manera que el largo de la base de la lámina que se usa para su construcción sea el doble del ancho. Si los cuadrados que se cortan en cada esquina de la lámina tienen lados 3 centímetros, ¿qué tamaño de lámina da como resultado una caja de 60 centímetros cúbicos de volumen? ¿No? 60 centímetros cúbicos de volumen. Bueno, entonces aquí estamos, ¿vea? Sea x el ancho de la lámina. Entonces x menos 6 será la longitud del ancho de la base de la caja, ¿sí? Y 2x menos 6 será la longitud del largo
de la base. Tendremos largo y ancho, ¿verdad? Pero como es volumen, ¿sí? Como es volumen, para encontrar el volumen, ¿qué es lo que tenemos que multiplicar? 3 por 2x No, menos 6 por sí, x menos 6. sí, pero eso. Pero si yo le digo cualquier figura, a esta O figura va. A esta figura para base por encontrar. ancho por alto. Exacto. Base por ancho por alto. Entonces, como es base por ancho por alto, podemos decir base, ¿sí? La base Ujú. es esta, por ancho es esto y por alto es 3. Y a 3. El alto es 3 porque recuerdan que cuando recortamos los cuadritos eran 3 centímetros. Cuando lo doblamos Ujú. ya nos da una altura de 3. ¿Sí? Ujú. Entonces sabemos que esto es el largo, aquí está, y esto es el ancho. Ancho. Entonces ancho por largo por alto. Eso va a ser lo que ya habían dicho, ¿va? 3 por 2x 2x menos menos 6 6 por por x x menos menos 6. 6. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que este volumen debe de ser 60 centímetros cúbicos. Ajá. Y entonces, para que eso nos dé 60 centímetros cúbicos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues igualarlo, ¿no? Igual a 60, ¿verdad? Igualarlo a 60. Es decir, la expresión que nosotros tenemos, que sea exactamente 60. Es decir, el volumen que nosotros encontremos tiene que ser igual a 60. Entonces, este volumen, para que sea igual a 60, necesitamos encontrar las variables x que me resuelven que esto sea igual a 60. O que es lo mismo, lo que está acá, pasar el 60 para allá y que eso sea igual a 0. ¿Verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Pues ya lo que sabemos de las tutorías anteriores, la multiplicación, en este caso, o la operación de estos paréntesis. Por un lado, dejamos al 3 como factor. ¿Y qué es lo que hacemos? Multiplicamos 2x 2x, cuadrado. 2x por x. ¿De dónde sacamos 2x cuadrado? Pues de 2x por x. X Este tiene 2 positivo y este tiene x positivo, entonces esto es 2x al cuadrado positivo. positivo. Ahora tengo 2x por menos 6, entonces eso es menos 12x. ¿Sí? Ok. Ahora tengo menos 6 por x menos Menos 6x. 6x. Exacto. Y ahora menos 6 y menos 6, 36. 36. Positivo. 36 positivo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que esto es igual a menos 18x. Se puede reducir términos. Se reducen términos, sí, porque acá hubiéramos hecho 3 dividido entre 60 nos daba 20, ¿no? 20. Pero bueno, también todos los caminos conducen a Roma. Y aquí entonces lo que tenemos es Ajá. 2x al cuadrado menos 18 más 36. Luego, al multiplicar todo esto por 3, tenemos 6x al cuadrado 6x cuadrado. menos 18 por 3, 54. 54x. Y 36 por 3 De es, 108. es 100, 108. 108. Sí, 6 por 3, 18, 90, sí, 108. Igual a 60. Y eso que sea igual a 60, pues no es otra cosa que pasemos el 60 para allá y que todo Igualamos a sea igual a 0. 0. Ajá, y ahora que queda todo igualado a 0, tenemos 6x al cuadrado menos 54x más 48 igualado a 0. Y nada más nos queda que resolvamos encontremos las raíces de este polinomio de grado 2, ¿no? Al resolverlo, por un lado, al hacer la factorización, nos damos cuenta que x al cuadrado menos 9x más 8 puede ser escrito como x menos 8 factor de x menos 1. ¿Sí? Ahora,
¿Qué es lo que tenemos? Dice, donde la solución de la ecuación... Clic, me quedé en el x cuadrado menos 9x más 8 igual 0, donde lo multiplica por un sexto. Lo que pasa es de que como es acá 6, como acá es 6, entonces es como que lo divide todo por 6. Oh, ya. 6 entre 6, 1. 1, 54 entre 6, 9. 9, Porque 9 por 6, 54. Y 48 entre 6, 8. 6 por 8, 48. Y dice 48. Ajá. Y después dice multiplicando por un sexto ahí donde... Ajá, digamos, o sea, la verdad es que es esta expresión multiplicada por un sexto. Oh, ya. Esa ecuación multiplicada por un sexto nos da esto. Nos da como resultado es... Ah, pues sí, ok. Entendido, gracias. Entonces aquí lo que tenemos ahora es x menos 8 factor de x menos 1. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos x menos 8 y x menos 1. Tenemos las raíces en 8 y la raíz en 1. Dice donde las soluciones de la ecuación son x1 igual a 8 y x2 igual a 1. Pero la solución x2 no es posible, ya que se necesita cortar cuadrados de cada esquina del lado 3. ¿Ya? O sea, es decir, esta figura que está acá, no puede tener acá, este x no puede ser 1. Este x que está acá no puede ser 1. Porque si x fuera 1, tenemos 1 menos 6, menos 5. Entonces, eso no puede ser. Entonces la siguiente que tenemos es 8. Y 8 menos 6 es 2. O sea, eso sí ya tiene más sentido. Ya tiene más sentido. Entonces, así dice que el ancho de la lámina sería 8 centímetros. Por lo tanto, las dimensiones que debe tener la lámina son 8 centímetros de ancho y 16 centímetros de largo. ¿Sí? Y luego, si ustedes ven, multiplican 16 por 8 por 3, tiene que dar el volumen que andamos buscando. ¿Sí? Sí. Estamos. Con eso terminaríamos la agenda 2. No sé, de mi parte eso era lo que quería que revisáramos. Y pues ustedes me dicen si hay dudas, revisamos algo o seguimos pendientes en la plataforma, pero de verdad en la plataforma, porque no les veo mucha participación. Sí. Sí, como estamos atareados con los demás también, como... Y miren, pues sí. y les digo cuál es el problema. El problema es que cada miércoles nos reunimos con los coordinadores y todos decimos no, conmigo no participan porque están ocupados, y lo mismo dice el otro, fíjate que dice que conmigo no participan porque están ocupados, y después sale el otro y dice no, y colegas conmigo dicen que no, y entonces con quién participan, porque con nadie de la materia, de los que estamos en este grupo. Pero bueno, es una idea para que también ustedes vayan en realidad aprovechando el tiempo. Acuérdense que ya cuando vienen las últimas evaluaciones esto se pone apretado y ahí es donde quisiéramos tener más tiempo, ¿no? Así es que sí. Bueno, y solo de la unidad 1 va a venir entonces el examen, ¿verdad? Eso dicen las indicaciones. No. Sí. No, yo basándome al mensaje que nos había mandado usted, sí, okay. Por eso preguntaba. Eso es algo que nos dijo el coordinador. Entonces sí, eso era del capítulo 1. Sí, eso dice. Es que al inicio decía que el capítulo 2 también. Sí, por eso yo también tenía esa duda, porque como eso había leído en las orientaciones, pero aquí estoy leyendo un mensaje suyo, dice, buenas noches, avisarles que el primer examen es el 14 de octubre, se evaluará solo la unidad 1, dice. Sí, ese es un mensaje que me mandó.
Para los estudiantes que permitan. Sí, es que eso es algo que me mandó el link, el coordinador, y se los quiero leer a ver si lo encuentro. Dice, necesito que ustedes expliquen a sus estudiantes ejercicios porque el parcial está para el 14 de octubre. Solo vendrá todo el material del contenido de la unidad 1. Por favor, notificarle a sus estudiantes. Eso es lo que dice acá el mensaje, que es lo que se les ha transmitido. Entonces sí, solo estudiar netamente la unidad 1, ¿verdad? Sí. Sí, porque hay unos contenidos de la unidad 2 que los vi, me dejaron realmente en la luna. Sí. Sí. Así es que ahí estamos. Sí, en lo que sí tengo problemas en la otra materia, pero en la de álgebra creo que la domino más fácil. Y esta tutoría la hice de álgebra para que avanzáramos con esto por el examen, pero Sí, también sí, para sí. el siguiente vamos a preparar. Entonces va a haber uno. Sí, también qué alivio, porque vamos a hacer sí, uno más adelante de lógica. sí, ahí me hacen la invitación, por favor, a Skype, porque, o sea, que ahora no podía ingresar. O sea, que como yo vine de la iglesia tipo 8 y después no podía ingresar. Fíjese que yo, como tengo un grupo de ustedes aquí en Skype y les hago la llamada al grupo, ¿verdad? A todos, ajá. Entonces ahí, por ejemplo, cuando están disponibles, por ejemplo, generalmente con Carla, que es la que siempre está disponible, rápido le cae la llamada a ella y me aparece, ¿verdad? Que rápido se activa, digámoslo así. Y entonces estaríamos así como a la espera de usted, pero bueno, ahí vamos a ver. Sí, a mí después cuando ingreso ya no me cae. Sí, por favor, me invitan para entrar lo más pronto posible. Vaya. Más que todo yo puedo entrar de las 8:15 en delante. Pues lo vamos a hacer esa espera, ¿verdad, Carla? Sí, está bien. Vaya, entonces lo vamos a esperar. Bueno, perfecto, entonces. ¿Estamos entonces? Gracias. Sí. Pues, buenas noches. Feliz noche. Gracias igual. Bueno. Soñen bonito. Bueno. Gracias.